Esta es una breve reseña biográfica de Oral Roberts. Granville Oral Roberts fue un televangelista cristiano carismático estadounidense, ordenado en las iglesias de Santidad Pentecostal y Metodista Unida. Es considerado como uno de los precursores del movimiento carismático y fue uno de los predicadores más reconocidos en los Estados Unidos en el apogeo de su reconocimiento. Fundó la Asociación Evangelística Oral Roberts y también la Universidad Oral Roberts. Como uno de los líderes religiosos estadounidenses más conocidos y controvertidos del siglo XX, su predicación enfatizó en la fe semilla. Sus ministerios lograron alcanzar a millones de seguidores en todo el mundo durante un período cercano a las 6 décadas. Su ministerio de sanidad y la introducción del pentecostalismo estadounidense a la corriente principal tuvieron el mayor impacto, pero también Oral Roberts fue pionero en el teleevangelismo y sentó las bases del Evangelio de la Prosperidad y abundantes enseñanzas de vida. La amplitud y el estilo de su ministerio, incluidos sus llamamientos de financiación ampliamente publicitados, lo convirtieron en un tema constante de controversia entre críticos y también partidarios. Oral Roberts nació el 24 de enero del año 1918 en el condado de Pontotoc, Oklahoma. Era el quinto y menor hijo del matrimonio conformado por el reverendo Ellis Melvin Roberts y Claudia Priscilla Roberts. Según una entrevista dada a Larry King Live, Roberts era de ascendencia cherokee. Oral Roberts comenzó su vida en la pobreza y casi muere de tuberculosis a los 17 años. Después de terminar el colegio secundario, Roberts estudió durante 2 años en la Universidad Bautista de Oklahoma y en la Universidad Phillips. En 1938 se casó con la hija de un predicador, Evelyn Ludman Fahnestock. Roberts se convirtió en un predicador itinerante después de terminar sus estudios universitarios. Según el perfil de la revista Times de 1972, Oral Roberts originalmente se hizo de renombre con una carpa móvil que tenía capacidad para 3.000 personas en sillas plegables de metal. En 1945 renunció a su pastorado en Shawnee, Oklahoma, para realizar avivamientos en el área y asistir a la Iglesia Bautista de Oklahoma. Pero a fines del verano de 1945, mientras predicaba en una reunión campestre en Carolina del Norte, Roberts Daddy Lee de Toccoa, Georgia, le pidió a Roberts que considerara convertirse en pastor de su pequeña iglesia de apenas 80 miembros. Roberts sugirió que oraran al respecto e inesperadamente decidió aceptar. A fines de aquel año, Oral Roberts renunció y regresó a Shawnee. Aparentemente, la conferencia de Georgia de la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal frunció el ceño en tener a un ministro de afuera de su conferencia como pastor. Aunque fue corto, el desvío de Toccoa tuvo un efecto duradero en Roberts y en su familia. Fue allí en donde su hija Rebecca, que entonces tenía apenas 5 años, conoció a su futuro esposo, Marshall. Según los informes, también hubo 2 casos de curación que Roberts recordaría más tarde como su primera comprensión de que estaba acercándose su hora. Hasta 1947, Oral Roberts se desarrolló como predicador de medio tiempo en Oklahoma, pero cuando tenía 29 años, dijo que tomó su Biblia y que ésta se abrió en la tercera epístola de Juan, donde en el versículo 2 leyó: «Deseo sobre todas las cosas que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma». Al día siguiente, dijo que se le apareció Dios, indicándole que sanara a los enfermos. Roberts renunció a su ministerio pastoral en la Iglesia de Santidad Pentecostal para fundar la Asociación Evangelística Oral Roberts. Dirigió campañas de evangelización y de sanidad por la fe en los Estados Unidos y en todo el mundo, afirmando que podía resucitar a los muertos. En noviembre de 1947 comenzó Healing Waters, una revista mensual, como medio para promover sus reuniones.
Miles de personas enfermas esperaban haciendo fila para poder pararse ante Oral Roberts para que él pudiera orar por ellas. Apareció como orador invitado en cientos de reuniones y convenciones internacionales. A lo largo de los años, dirigió más de 300 cruzadas en 6 continentes y personalmente impuso sus manos en oración a más de 2 millones de personas. En enero de 1955, Oral Roberts realizó una campaña de salvación y sanidad en Johannesburgo, Sudáfrica. Era la época del apartheid. El Sunday Express lo atacó duramente por la histeria y los embotellamientos de 20.000 personas que llenaban el estadio Wembley y el campo de juego. Otros periódicos informaron sobre las curaciones y 25.000 personas que eran salvadas aceptando a Cristo en su corazón. Oral Roberts también realizó campañas de correo directo de semillas de fe, que atraían a los estadounidenses pobres, a menudo de minorías étnicas. En su apogeo a principios de la década de 1980, Roberts era un líder en una organización de $120 millones al año que empleaba a 2.300 personas. Esto incluía no solamente una universidad, sino también una facultad de medicina y un hospital, así como también edificios en 50 acres al sur de Tulsa, valorados en $500 millones. Por otra parte, la Asociación Evangelística Oral Roberts, el grupo de oración de vida abundante, fue fundada en 1958. En 1963 se fundó la Universidad Oral Roberts en Tulsa, Oklahoma, afirmando que estaba obedeciendo al mandato de Dios. La universidad recibió sus primeros estudiantes en 1965. Los estudiantes debían firmar un código de honor comprometiéndose a no beber, fumar o participar de actividades sexuales prematrimoniales. La Torre de Oración, inaugurada en 1967, está ubicada en el centro del campus. Robert fue un televangelista pionero y atrajo a una gran audiencia con su labor. Comenzó a transmitir por radio en 1947 y sus avivamientos fueron transmitidos por televisión a partir de 1954. Su ministerio televisivo continuó con el programa The Abundant Life, que llegó al 80% de los Estados Unidos en 1957 en el prime time trimestral. Sus especiales se emitieron desde 1969 hasta 1980. En 1996 fundó el Golden Eagle Broadcasting. El primer especial de la televisión nacional se transmitió en un lejano 1968 con Mahalia Jackson como invitado principal. Desde 1968 a 1975, varios especiales de televisión se emitieron con una serie de talentos de Hollywood que participaron, incluyendo estrellas como Roy Rogers, Dale Evans, Jerry Lewis y muchos otros. El libro de acontecimientos de Oral, El milagro de la semilla de fe, fue publicado por primera vez en 1970. Con los años, Oral Roberts escribió 133 libros y 32 folletos, la última de las cuales, el Ultimate Voice, en el año 2008, describe las maneras en las que Dios habla a sus hijos y los dirige por el camino correcto de la vida. Para el año 1981, el Ministerio Oral Roberts abrió la Ciudad de la Fe, un centro médico dedicado a la difusión de las corrientes de Dios, curativos de la oración y la medicina, todo en un solo lugar. Durante muchos años, los pacientes fueron capaces de llegar a Tulsa para recibir atención de médicos y de enfermeras cristianas. Y aunque la Ciudad de la Fe cerró en 1990, sigue siendo un modelo fuerte del poder de la ciencia médica y el poder curativo sobrenatural de Dios, trabajando juntos para poder traer la restauración a los organismos y a las mentes. El 17 de marzo de 1968, Roberts y su esposa fueron recibidos como miembros de la Iglesia Metodista Unida de Boston Avenue, en Tulsa, Oklahoma. La Iglesia Metodista Unida ofrecía más indulgencia en cuestiones doctrinales y morales que la Iglesia de Santidad Pentecostal. Esto le dio a Oral Roberts cierto margen de maniobra, ya que se esperaba que el rigor de la tradición pentecostal
pudieran haber impedido el ascenso en la popularidad de Roberts. Antes del cambio de Roberts al metodismo, se organizó una reunión junto al obispo William Angie Smith, en el que el obispo le decía a Oral Roberts: te necesitamos, pero necesitamos al Espíritu Santo más de lo que te necesitamos a ti, y tenemos que tener el Espíritu Santo en la iglesia metodista. Roberts se convirtió en anciano de la Conferencia de Oklahoma en la Iglesia Metodista Unida. Desde 1968 y hasta 1987, Oral Roberts fue miembro del ministerio de la Iglesia Metodista Unida. Roberts afectó a la comunidad protestante estadounidense. Según una autoridad de la cultura protestante conservadora, la influencia de su ministerio fue superada solamente por la de Billy Graham. Su ministerio de sanidad divina requería oración para sanar a la persona en su totalidad, cuerpo, alma y espíritu. Muchos lo etiquetaron como un sanador por fe, porque él rechazó esto por el comentario que decía: Dios sana, yo no. Desempeñó un papel importante al llevar el cristianismo pentecostal estadounidense a la corriente principal. Aunque Roberts a menudo se asociaba con el Evangelio de la Prosperidad y el movimiento de fe debido a sus estrechos lazos doctrinales y personales con maestros de World Fight, sus abundantes enseñanzas de vida no lo identificaron completamente con ese movimiento. En 1977, Oral Roberts afirmó haber tenido una visión de Jesús de 900 pies de altura que le dijo que construyera el Centro Médico y de Investigación City of Five y que el hospital sería todo un éxito. En 1980, Roberts declaró que tuvo una visión que lo alentó a continuar con la construcción de ese centro médico. Para 1983, el propio Oral Roberts dijo que Jesús se le había aparecido en persona y le había encargado encontrar una cura para el cáncer. La recaudación de fondos de Roberts fue controvertida. En enero de 1987, durante una campaña de recaudación de fondos, Oral Roberts anunció a la audiencia televisiva que a menos que recaudara 8 millones para marzo, Dios lo llamaría a casa. Sin embargo, el año anterior, en Semana Santa, le había dicho a una reunión en el Centro de Convenciones de Dallas que Dios le había ordenado que recaudara el dinero para fin de año o moriría. Independientemente de esta fecha límite de marzo, el hecho de que todavía le faltaban 4,5 millones para alcanzar esa meta hacía que algunos temieran a que se refiriera al suicidio, dadas las súplicas apasionadas y las lágrimas que acompañaban su declaración. Para finales de marzo de 1987, mientras Roberts ayunaba y oraba en la torre de oración, el propietario de un canódromo en Florida, llamado Jerry Collins, donó $1.300.000. Muy preocupados por lo que percibía como que Roberts amenazaba con morirse de hambre, Collins dijo: lo hice para evitar que el tipo se fuera al cielo a toda prisa. En total, Oral Roberts logró recaudar $9.100.000. Oral Roberts mantuvo su amor por las almas y un obituario afirmó que incluso cuando los tiempos se volvieron económicamente difíciles, continuó usando sus trajes de seda italianos, anillos de diamantes y también brazaletes de oro retocados por su personal en imágenes publicitarias. Suscitó controversia cuando la revista Time informó en el año 1987 que su hijo Richard Roberts afirmaba que había visto a su padre resucitar a un niño de entre los muertos. Ese año, la tira cómica de El Condado de Bloom reformuló a su personaje Bill the Cat como un teleevangelista satirizado. En 1987, Time declaraba que, volviendo a enfatizar la curación por fe, estaba llegando a su electorado de antaño. Sin embargo, los ingresos de su organización continuaron disminuyendo. En 1988, Oral Roberts y su hijo Richard fueron demandados por $15 millones por un tribunal federal de pacientes del Centro Médico Ciudad de Fe, alegando que los dos eran unos estafadores que no visitaban ni curaban a los pacientes en el hospital.
Sus organizaciones también se vieron afectadas por escándalos que involucraron a otros teleevangelistas y el hospital de la Ciudad de Fe se vio obligado a cerrar. Robert se vio obligado a responder con la venta de sus casas de vacaciones en Palm Springs y en Beverly Hills, así como también 3 de sus autos Mercedes. El hijo de Oral, Richard Roberts, renunció a la presidencia de la Universidad Oral Roberts el 23 de noviembre de 2007, luego de ser acusado en una demanda por uso indebido de fondos universitarios para fines políticos y personales. La universidad recibió una donación de $8 millones y aunque la demanda aún estaba en proceso, la escuela se sometió a una auditoría externa. Oral Roberts continuó en su papel como canciller de la Universidad Oral Roberts, ayudado en el liderazgo de la universidad por Billy Joe Dougherty, quien fue nombrado regente ejecutivo para asumir las responsabilidades administrativas de la oficina del presidente de la Junta de Regentes. Oral Roberts continuó como canciller de su universidad hasta su muerte, pero en 2009, 11 meses después de su fallecimiento, entregó el liderazgo al presidente entrante, Mark Ruthven. El Senado de Oklahoma adoptó una resolución en honor a la vida de Oral Roberts y aceptó este honor en 2009 cuando tenía 91 años de edad y 7 meses antes de su muerte. La Asociación de Locutores de Oklahoma eligió a Oral Roberts para incluirlo en el Salón de la Fama un mes antes de su fallecimiento. Hablemos un poco de su vida personal. Oral Roberts estuvo casado con Evelyn Ludman Fahnestock durante 66 años, desde el 25 de diciembre de 1938 hasta el día de su muerte, el 4 de mayo de 2005, a la edad de 88 años. Su hija Rebecca Nash murió en un accidente aéreo el 11 de febrero de 1977 con su esposo, el empresario Marshall Nash. Su hijo mayor, Ronald Robert, murió por suicidio el 10 de junio de 1982, 5 meses después de haber recibido una orden judicial para recibir asesoramiento en un centro de tratamiento de drogas y 6 meses después de declararse gay. Los otros 2 hijos de Robert son Richard, quien también se desarrolló como evangelista y fue presidente de la Universidad Oral Roberts, y su hija Roberta Potts, que eligió como carrera la abogacía. Oral Roberts murió de complicaciones a causa de la neumonía un 15 de diciembre del año 2009 a la edad de 91 años. Había estado semi-retirado y vivía en Newport Beach, California. Fue enterrado junto a su esposa en el cementerio Memorial Park en Tulsa, Oklahoma, el mismo cementerio en donde había sido enterrado T.L. Osborne casi 4 años después. Oral Roberts fue mucho más que un teleevangelista carismático. Fue un hombre usado poderosamente por Dios y es considerado uno de los precursores del movimiento carismático y uno de los predicadores más importantes de los Estados Unidos en el siglo XX.